yo sé que ese agua viene a mi río. Yo estaba asustado de ver todo lo que estaba pasando arriba del cauce. Y a mí la llamada de Mazón primero me asusta, porque me llamó por WhatsApp, cosa que me extrañó. Yo no tenía el teléfono del señor Mazón, a mí me llama por WhatsApp. Lo que ocurre es que cuando tú te llaman por WhatsApp y no tienes el número guardado, te aparece su foto. Yo vi la foto del presidente y me asusté. Digo, ostras, este es el presidente. Porque me llama, yo le contesto, presidente, dígame. Y me dice, nada, es que estamos aquí y ha salido tu nombre. Digo, pues voy a llamar a Jordi. Yo digo, pues sí, dígame, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo va la cosa? Digo, pues bueno, yo entendí cómo va la cosa, era cómo iba la emergencia, ¿no? Cómo iba la dana. Digo, pues mira, aquí ha llovido muy poco, de hecho ahora no llueve porque todo ha llovido en cabecera y nada, pues pendiente del río, en principio la alerta roja acababa a las 6, no teníamos alertas para el día siguiente y si no había ninguna noticia de nada grave, yo entendía que vigilando el río pues era suficiente y el río empezaba a bajar, pues nada, yo con tranquilidad. Yo empiezo el pleno, está en las redes sociales, el pleno de ese día, yo empiezo contando esto. He hablado con el presidente de la Generalitat, me ha dicho que en principio todo va a ir bien y ya está. Y yo, de hecho, fíjese usted, políticamente dije, ostras, el tío este, mira, me parece hasta un gesto. Claro, luego parece ser que no llamó a ningún otro alcalde y todavía no sé por qué me llamó a mí. Es todo alucinante. Cuando usted escucha de su boca, estábamos hablando de ti y por eso te he llamado, ¿ha intentado saber por qué? ¿Con quién estaba hablando? ¿De qué estaban hablando? ¿Por qué le llaman? Yo entendí que estábamos hablando de ti porque estaba en el CECOPI y claro, Cullera es un sitio clave para ver, porque sí que hay una circunstancia. Es que es muy importante saber si el Júcar está llevando todo el agua que puede al mar. Eso lo único que lo puede ver en tiempo directo soy yo. ¿Por qué? Porque si el mar no traga, no solamente se inunda Cullera, es que se inunda toda mi comarca. Entonces, claro, yo puedo entender que desde un CECOPI vamos a ver Cullera cómo está. De hecho, creo que también le trasladé esa información. Estoy vigilando el río y el río traga bien. Está llevando mucho caudal, va muy lleno, pero el río traga bien. Que eso es lo que a mí me suele tranquilizar. Yo entendí que esa llamada era por eso. Igual era por eso, es que no lo sé. La cuestión está en que si solo es a mí, en razón de qué se me hizo la llamada. Luego, con el tiempo, el estamos aquí, es lo que yo no entiendo. Porque si no fue en el CECOPI, es que no sé por qué estaba mi nombre encima de la mesa. Y le digo yo a la señora Maribel Vilaplana no la conozco de nada, por si acaso.